Millonario estéril se bañaba en su jardín cuando la jardinera lo vio desnudo y notó algo fuera de lo normal. En lo alto de lomas de Chapultepec, donde las mansiones de Ciudad de México se erguían como monumentos a la riqueza, se encontraba la propiedad más impresionante y enigmática del vecindario. Protegida por altos muros de cantera y frondosa vegetación, Villa Esperanza era un misterio para los habitantes de la zona, casi tan grande como el hombre que vivía en su interior. Alejandro Montero Vidal, a sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Monterrey. Con una fortuna estimada en miles de millones de pesos, podía permitirse cualquier capricho material que deseara. Sin embargo, la vida le había negado lo único que verdaderamente anhelaba: la posibilidad de ser padre. Esa mañana de noviembre, mientras el sol bañaba la ciudad con su luz dorada, Alejandro contemplaba el paseo de la Reforma desde la terraza de su mansión. La vista de los jacarandás y el monumento a la Independencia no lograba calmar la amargura que se había instalado en su corazón. Sostenía en sus manos el informe médico que acababa de recibir del doctor Ramírez, el quinto especialista que consultaba en los últimos 3 años. Lo siento, señor Montero, la azoospermia obstructiva que padece es irreversible en su caso particular. Las complicaciones de su cirugía adolescente han creado cicatrices permanentes. Las palabras resonaban en su mente mientras daba un trago al whisky añejo que se había servido, a pesar de ser apenas las 10 de la mañana. ¿De qué servía ser dueño de medio México si no podía dejar un legado de sangre? La ironía era cruel. Él, que podía construir colonias enteras, no podía crear una simple vida. La mansión, con sus 20 habitaciones, 3 albercas y un jardín que parecía sacado de Versalles, se había convertido en una jaula dorada. Los pasillos de mármol italiano y las paredes decoradas con arte de Tamayo y Toledo solo amplificaban el eco de su soledad. La recámara principal, diseñada para una familia que nunca existiría, permanecía casi vacía, salvo por la cama king size que rara vez compartía con alguien por más de una noche. Alejandro recordaba con amargura a Paulina, su prometida de hacía 5 años. La había amado de verdad, con la intensidad que solo un hombre que creía en el futuro podía sentir. Cuando le confesó su condición, tras recibir el primer diagnóstico, ella fingió que no importaba. «Podemos adoptar», había dicho con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. 3 meses después, la encontró empacando sus cosas. «Te mereces a alguien que pueda darte lo que yo quiero. Hijos propios», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Después vinieron Mariana, Sofía y Carmen. Todas terminaron igual: miradas de lástima, promesas vacías y finalmente, abandono. La última, Carmen, había sido particularmente dolorosa. Fingió un embarazo, segura de que Alejandro no sospecharía por su historial médico. Cuando descubrió la farsa y la confrontó, ella simplemente se encogió de hombros. «Solo quería asegurar mi futuro. Un hombre como tú necesita creer que puede dejar descendencia». Ese día, algo se quebró definitivamente dentro de él. Decidió que si el mundo lo veía como una billetera con piernas, actuaría como tal. Se transformó en lo que todos esperaban: un playboy desalmado, un seductor sin escrúpulos que coleccionaba conquistas como otros coleccionaban arte. Modelos, actrices, socialités, todas pasaban por su vida brevemente, disfrutando de su generosidad material, pero nunca penetrando la coraza que había construido alrededor de su corazón. «Señor, la arquitecta Ramírez está aquí para discutir las modificaciones del ala este», anunció Teresa, su ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. «Hazla pasar al estudio», respondió secamente mientras apuraba su bebida. Alejandro se miró en el espejo veneciano que dominaba el pasillo. Su rostro, de facciones marcadas y ojos del color del ámbar, mostraba una belleza severa que los años solo habían acentuado. Las canas prematuras en sus sienes y la barba perfectamente recortada le daban un aire distinguido que hacía voltear cabezas. Pero lo que veía reflejado era la cáscara vacía en que se había convertido. La arquitecta, una mujer joven y atractiva, no ocultó su interés durante la reunión. Sus miradas, el roce accidental de sus manos al mostrarle los planos, el sutil cruce de piernas cuando se sentaba frente a él.
Alejandro conocía bien el juego. 3 horas después, ella salía de su recámara con un cheque generoso y la promesa implícita de futuros encuentros de trabajo. Mientras observaba la Ciudad de México encenderse con las luces del atardecer, Alejandro pensó en la fiesta benéfica a la que debía asistir esa noche. Otro evento social donde sería el centro de atención, el soltero más codiciado de México, el hombre que todas querían atrapar. Sonrió con ironía. Si supieran que detrás del traje Armani y la sonrisa ensayada solo había un hombre hueco, obsesionado con lo único que el dinero no podía comprarle. Se preparó meticulosamente, como un guerrero antes de la batalla. Su armadura, un smoking hecho a medida en Italia. Sus armas, su apellido, su cuenta bancaria y su habilidad para fingir interés. A las 9 en punto, su chofer lo esperaba en el Bentley para llevarlo al Hotel St. Regis, donde la élite mexicana se reuniría para donar millones a una causa que a nadie realmente le importaba. A veces me pregunto si conoceré algún día a alguien que me mire a mí y no a mi cuenta bancaria, le confesó a Manuel, su chofer de confianza desde hacía 15 años. Todo llega a su tiempo, patrón, respondió el hombre con la sabiduría simple que Alejandro secretamente envidiaba. Mientras el auto avanzaba por Reforma, Alejandro contemplaba los edificios iluminados, tan imponentes y vacíos como él mismo. Había construido muros tan altos a su alrededor que ni siquiera él sabía ya cómo derribarlos. Su mansión, su fortuna, su fama, todo era parte de la fortaleza que lo protegía del mundo exterior, pero que también lo mantenía prisionero de su propia soledad. Lo que no sabía Alejandro Montero es que pronto, muy pronto, esos muros comenzarían a agrietarse. Y todo comenzaría en el lugar menos esperado, en el jardín de su propia mansión, entre las flores que hasta ahora había ignorado. Mayo había llegado a Ciudad de México con un calor inusual. La temporada de lluvias aún no comenzaba, y el sol castigaba sin piedad las calles de la capital. En Villa Esperanza, la mansión de Alejandro Montero, los sistemas de aire acondicionado trabajaban a su máxima capacidad, pero ni siquiera la mejor tecnología lograba combatir por completo la oleada de calor que azotaba la ciudad. Alejandro había pasado la mañana en videoconferencias con inversionistas extranjeros, negociando la compra de terrenos en la Riviera Maya. El traje y la corbata lo asfixiaban, y el estrés de las negociaciones había tensado cada músculo de su cuerpo. Al terminar la última llamada, se aflojó la corbata con frustración. «Teresa, prepárame algo fresco para beber», ordenó a través del intercomunicador. Mientras esperaba, se acercó al ventanal de su despacho y observó el jardín trasero. Hacía años que no prestaba atención a ese espacio. Lo que alguna vez había sido un exuberante paraíso tropical diseñado por uno de los paisajistas más reconocidos de Latinoamérica, ahora lucía descuidado y triste. Las bugambilias crecían sin control, los setos necesitaban una poda urgente y la fuente central, con su estatua de cantera, permanecía seca y olvidada. Fue entonces cuando una idea impulsiva cruzó su mente. ¿Por qué no refrescarse al aire libre? Tenía privacidad absoluta gracias a los muros de 4 metros que rodeaban la propiedad. Además, sentía la necesidad de reconectar con algo natural, alejado de pantallas y cifras. «Manuel», llamó a su mayordomo, «haz que instalen la tina de cobre en el jardín trasero cerca del kiosco, y que sea rápido». 1 hora después, Alejandro se sumergía en el agua tibia perfumada con sales de Tehuacán. Había colocado la tina bajo la sombra de un ahuehuete centenario, único sobreviviente del esplendor original del jardín. El contraste entre el agua refrescante y el aire caliente provocaba una sensación placentera en su piel. Cerró los ojos y, por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Lo que Alejandro desconocía era que 3 días antes, Teresa había contratado a una paisajista para rescatar el jardín abandonado. Marisol Flores, una joven de 28 años originaria de Xochimilco, había llegado recomendada por la esposa de Manuel. Madre soltera de una niña de 6 años llamada Lupita, Marisol no solo era experta en botánica, sino que había trabajado durante 4 años como asistente del doctor Gutiérrez, uno de los urólogos más prestigiosos de la Clínica Médica Sur, antes de decidir dedicarse por completo a su verdadera pasión, las plantas.
Esa tarde, Marisol había acudido para completar el inventario de especies existentes y planificar la restauración. Vestía una sencilla blusa blanca de manta y unos jeans gastados. Su cabello negro, recogido en una trenza, revelaba un rostro de rasgos indígenas y ojos profundamente oscuros que contrastaban con su piel color canela. Al escuchar el chapoteo del agua, Marisol se detuvo confundida. No esperaba encontrar a nadie en el jardín a esa hora. Con cautela se acercó siguiendo el sonido. A través de un hueco entre las ramas de un maltrecho rosal, pudo distinguir la figura de un hombre en la tina de cobre. Debe ser el señor Montero, pensó, recordando la advertencia de Teresa. El patrón casi nunca viene al jardín, pero si lo ves, es mejor que te mantengas alejada. No le gusta que lo molesten. Lo prudente hubiera sido retirarse sin hacer ruido, pero algo en la escena capturó su atención profesional. Cuando Alejandro se incorporó ligeramente para alcanzar una toalla, el agua resbaló por su torso revelando una cicatriz particular que cruzaba su bajo abdomen. No era una cicatriz cualquiera. Marisol reconoció inmediatamente el patrón quirúrgico de una varicocelectomía bilateral complicada, procedimiento que había asistido decenas de veces con el doctor Gutiérrez. Sus ojos, entrenados para detectar malformaciones en las plantas, ahora identificaban en la piel del millonario las marcas características de una intervención que, si había sido mal realizada, podría explicar problemas de fertilidad. El doctor Gutiérrez había desarrollado una técnica innovadora para revertir los daños de estas cirugías fallidas, con resultados sorprendentes en pacientes considerados casos perdidos. Absorta en sus pensamientos médicos, no se percató de que una rama se quebró bajo su pie. El crujido alertó a Alejandro, quien giró bruscamente en dirección al sonido. «¿Quién anda ahí?», exigió con voz autoritaria. Marisol sintió que el calor del día se intensificaba en sus mejillas. No tenía escapatoria. «Disculpe, señor Montero», dijo emergiendo de entre la vegetación. «Soy Marisol Flores, la nueva paisajista. No sabía que estaba usted aquí. Estaba haciendo el inventario de plantas y...». Sus palabras se desvanecieron al encontrarse directamente con la mirada ámbar de Alejandro. El hombre, lejos de mostrar vergüenza por su desnudez, la observaba con una mezcla de irritación y curiosidad. El agua le cubría estratégicamente, pero su torso desnudo quedaba expuesto, incluyendo la cicatriz que había captado su atención. «¿Te divierte espiar a tus empleadores?», preguntó con una sonrisa sardónica mientras se reclinaba, perfectamente cómodo con la situación. «No lo espiaba, señor», respondió Marisol con dignidad, manteniendo su mirada fija en los ojos de él, evitando que descendiera hacia su torso. «Vine a trabajar. Teresa me contrató para rehabilitar el jardín». Alejandro la examinó detenidamente. No era el tipo de mujer con el que solía relacionarse. No llevaba maquillaje, sus manos mostraban callosidades de trabajo duro, y su ropa sencilla contrastaba con las prendas de diseñador a las que estaba acostumbrado. Sin embargo, había algo auténtico en ella que le resultó refrescante. «¿Y qué opinas de mi jardín?», preguntó, suavizando ligeramente su tono. «Supongo que dirás que es un desastre». «Diría que es un espacio con enorme potencial que ha sido descuidado», respondió ella con sinceridad. «Como muchas cosas en la vida, solo necesita atención y cuidado para recuperar su belleza». La respuesta sorprendió a Alejandro. Había esperado adulación o miedo, las reacciones habituales que provocaba en sus empleados. «Interesante filosofía para una jardinera», comentó, estudiándola con renovado interés. «Paisajista», corrigió ella con suavidad pero firmeza. «Con maestría en botánica por la UNAM». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Marisol sabía que debía retirarse, pero sentía una extraña conexión con aquel hombre y la cicatriz que podría esconder un secreto importante. «Si me disculpa, volveré en otro momento», dijo finalmente. Alejandro asintió, pero antes de que ella pudiera alejarse, añadió: «Mañana a las 9. Quiero escuchar tus ideas para este jardín». Mientras Marisol se alejaba, sentía la mirada penetrante de Alejandro siguiéndola. Él, por su parte, se sumergió nuevamente en el agua pensativo. Por alguna razón que no lograba entender, había notado que los ojos de la mujer se habían detenido en su cicatriz, no con asco o curiosidad morbosa, sino con un interés profesional que no supo descifrar. Lo que ninguno de los dos podía imaginar
es que aquel encuentro casual en el jardín sería el primero de muchos y que la cicatriz que Marisol había observado con ojo clínico sería la clave para desmoronar los muros que Alejandro había construido alrededor de su corazón. A la mañana siguiente, Marisol llegó puntual a Villa Esperanza. Había dejado a Lupita en la escuela primaria y tomado 2 combis para llegar desde su modesto departamento en la colonia Narvarte hasta las lujosas lomas de Chapultepec. Traía consigo una carpeta con bocetos preliminares para la restauración del jardín, aunque no esperaba que el señor Montero realmente apareciera para la cita que él mismo había propuesto. Para su sorpresa, Alejandro la esperaba en la terraza posterior, impecablemente vestido con un traje gris que parecía costar más que lo que ella ganaba en medio año. Tomaba un café mientras revisaba documentos en su tablet. «Buenos días, señor Montero», saludó Marisol, tratando de mantener un tono profesional que ocultara su nerviosismo. Alejandro levantó la mirada y la observó con detenimiento. Bajo la luz matinal, pudo apreciar mejor los rasgos de la paisajista. Tenía un rostro sin artificios, ojos expresivos que reflejaban inteligencia y unas manos que, aunque evidentemente trabajadoras, se movían con la delicadeza de quien está acostumbrado a tratar con seres vivos frágiles. «Llegas a tiempo», respondió él, señalando la silla frente a él. «Teresa, tráele un café a la señorita Flores». Durante la siguiente hora, Marisol expuso sus ideas para revitalizar el jardín. Propuso recuperar la esencia original, pero incorporando especies endémicas del Valle de México que requerían menos mantenimiento y agua. Habló con pasión sobre crear un ecosistema autosustentable, con plantas que atrajeran colibríes y mariposas monarca en su migración anual. También podríamos incluir un pequeño huerto de hierbas aromáticas y medicinales. Las plantas no solo embellecen, también pueden sanar, comentó, pensando involuntariamente en la cicatriz de Alejandro. «Interesante teoría», respondió él con una sonrisa enigmática. «¿Las plantas pueden sanar cualquier cosa?». Marisol sostuvo su mirada. Por un instante, consideró mencionar lo que había notado sobre su cicatriz, pero la advertencia de Teresa resonó en su mente. «El patrón es un hombre de carácter difícil, mejor no te metas en sus asuntos personales». «Hay heridas que solo el tiempo y la ciencia adecuada pueden tratar», respondió finalmente. Algo en su tono captó la atención de Alejandro, pero antes de que pudiera indagar más, su celular sonó con una llamada urgente. Después de una breve conversación, se levantó abruptamente. «Tengo que salir. Habla con Manuel sobre el presupuesto que necesitas. Tienes carta blanca para el jardín», dijo, y añadió casi como un pensamiento tardío. «Es agradable encontrar a alguien que realmente conoce su trabajo». Durante los días siguientes, Marisol se dedicó a la transformación del jardín. Alejandro había autorizado un presupuesto generoso y ella contrató a 2 ayudantes para avanzar más rápido. Lo que no esperaba era que el propio dueño de la mansión empezara a aparecer casualmente mientras trabajaba. El primer día, Alejandro simplemente cruzó el jardín para preguntarle si necesitaba algo. El segundo, se detuvo a observarla mientras podaba los rosales, ofreciéndole una limonada que él mismo había traído. Para el tercer día, había colocado una mesa de trabajo bajo la sombra del ahuehuete, alegando que prefería revisar documentos al aire libre ahora que el jardín comenzaba a verse decente. Marisol no era ingenua. Reconocía las señales de interés en su empleador, las miradas prolongadas, las preguntas personales apenas disfrazadas de conversación casual, los cumplidos velados. Alejandro Montero había iniciado un juego de seducción calculado, el mismo que probablemente había utilizado con docenas de mujeres antes. «¿Tu hija no extraña verte cuando trabajas todo el día?», preguntó Alejandro una tarde, mientras Marisol plantaba bugambilias cerca de donde él fingía leer informes. «Lupita está acostumbrada a mi horario», respondió ella, sorprendida de que recordara ese detalle. «Pero los fines de semana son exclusivamente para ella. Debe ser difícil criarla sola», comentó él con un tono que pretendía ser casual. Marisol se incorporó quitándose los guantes de jardinería. «Tenemos nuestros desafíos, como todos, pero no cambiaría mi vida por nada». «¿Y el padre?». La pregunta salió con una directa que sorprendió incluso al propio Alejandro. «Decidió que no estaba listo para ser padre», respondió ella con sencillez. «Algunas personas no valoran la bendición de poder tener hijos.
La frase golpeó a Alejandro como una bofetada inesperada. Se preguntó si ella sabía algo, si de alguna manera Teresa le había contado sobre su condición, pero el rostro de Marisol no mostraba malicia, solo la honestidad de quien ha aceptado su realidad sin resentimientos. Para el final de la segunda semana, el jardín comenzaba a mostrar signos de recuperación. Las nuevas plantaciones añadían color a los rincones antes olvidados y la fuente central había sido restaurada, llenando el aire con el sonido relajante del agua. Una tarde, mientras Marisol trabajaba sola en la creación de un sendero de piedra volcánica, Alejandro se acercó llevando 2 copas y una botella de vino blanco. «Creo que mereces un descanso», dijo, sentándose en una banca cercana. «Este jardín comienza a parecerse al paraíso que recordaba de mi infancia». Marisol dudó, pero finalmente se sentó a una distancia prudente. Aceptó la copa, pero apenas la probó. El silencio entre ellos, por primera vez, no resultaba incómodo. «Ayer traje a Lupita», comentó ella finalmente, «después de la escuela. Espero que no le moleste». «¿Por qué habría de molestarme? No todos los empleadores quieren niños correteando por su propiedad». «No soy todos los empleadores», respondió él con una sonrisa que, por primera vez desde que lo conocía, parecía genuina. «Me hubiera gustado conocerla». La confesión sorprendió a Marisol. Por un momento, vio más allá del millonario arrogante, vislumbrando al hombre que ocultaba detrás de su fachada de éxito y cinismo. «Señor Montero». «Alejandro, por favor, después de compartir vino, creo que podemos dejar las formalidades». «Alejandro», el nombre se sentía extraño en sus labios. «Hay algo que he querido comentarle desde hace días. Es sobre algo que noté». La expresión de él se tensó. «¿Sobre qué?» «Sobre su cicatriz abdominal, la que vi aquel día en el jardín». El rostro de Alejandro se endureció instantáneamente. Dejó la copa sobre la banca con un movimiento brusco. «No necesito la compasión de nadie, menos de una empleada que apenas conozco», espetó con frialdad. «No es compasión», respondió Marisol sosteniendo su mirada. «Es conocimiento profesional. Antes de dedicarme a la botánica, trabajé 4 años como asistente del doctor Gutiérrez, uno de los mejores urólogos del país. Reconozco esa cicatriz. Es de una varicocelectomía bilateral con complicaciones, ¿verdad?» Alejandro se quedó paralizado. En todos sus años consultando especialistas, ninguno había identificado con tanta precisión su procedimiento con solo ver la cicatriz. Como el doctor Gutiérrez se especializaba en casos como el suyo, ha desarrollado una técnica nueva para revertir daños causados por cirugías previas mal realizadas. «He visto a los mejores especialistas de México y Estados Unidos», respondió él con amargura. «Todos dicen lo mismo. Mi condición es irreversible». Marisol lo miró directamente a los ojos. «La medicina avanza. Lo que era imposible hace 5 años, hoy podría tener solución. El doctor Gutiérrez ha logrado revertir casos considerados perdidos». Por un breve instante, Marisol vio algo que nunca esperó ver en los ojos del poderoso Alejandro Montero: esperanza. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazada por su habitual escudo de cinismo. «¿Por qué te importa?», preguntó con suspicacia. «¿Qué ganas tú con esto?». La pregunta hirió a Marisol. Se levantó, recogiendo sus herramientas. «No todo el mundo tiene motivos ocultos, señor Montero», respondió, volviendo a la formalidad. «A veces las personas simplemente quieren ayudar». Mientras la veía alejarse por el sendero recién construido, Alejandro se preguntó si realmente existían personas así en el mundo que él conocía, donde cada gesto de bondad venía con un precio adjunto. Y si Marisol Flores era una de ellas, ¿qué significaba eso para los muros que con tanto cuidado había construido alrededor de su corazón? Junio llegó a Ciudad de México, trayendo consigo las primeras lluvias de la temporada. El jardín de Villa Esperanza, ahora en plena transformación, recibía el agua como una bendición. Los colores se intensificaban y el aroma de la tierra húmeda mezclada con flores recién plantadas creaba una atmósfera casi mágica. Tras la conversación sobre su cicatriz, Alejandro había mantenido distancia de Marisol durante algunos días. La posibilidad de que existiera una solución a su problema lo había desestabilizado más de lo que estaba dispuesto a admitir. La esperanza era un lujo peligroso que no se había permitido en años. Sin embargo, una mañana lluviosa,
Marisol encontró sobre su mesa de trabajo un paquete envuelto en papel elegante. Al abrirlo, descubrió un set de herramientas de jardinería de la marca más prestigiosa del mundo, importadas de Suiza, con mangos ergonómicos y hojas de acero inoxidable de la mejor calidad. El señor Montero las envió esta mañana, explicó Manuel al notar su sorpresa. Dijo que un artista necesita las mejores herramientas. Marisol intentó devolver el costoso regalo, pero Alejandro se negó a aceptarlo de vuelta. «Considéralo una inversión en mi jardín», dijo con aquella sonrisa enigmática que ella comenzaba a conocer bien. «Además me dijeron que mañana es tu cumpleaños». Marisol se sonrojó, sorprendida de que hubiera investigado ese detalle. «¿Cómo supo?» «Tengo mis recursos», respondió él, guiñándole un ojo. «Por cierto, mañana no vengas a trabajar. Tómate el día libre, con goce de sueldo, por supuesto». Al día siguiente, mientras Marisol celebraba su cumpleaños con un modesto pastel en compañía de Lupita y su madre, llegó a su departamento un ramo de orquídeas mexicanas, tan exótico que la florería local tuvo que verificar 3 veces la dirección, incrédulos de que semejante arreglo fuera destinado a un edificio de clase media en la colonia Narvarte. «Feliz cumpleaños. Las flores extraordinarias merecen estar con quienes saben apreciarlas», Jaime decía la tarjeta. A partir de ese momento, comenzó un sutil pero persistente juego de seducción. Alejandro aparecía cada vez con más frecuencia en el jardín, no solo observando el trabajo de Marisol, sino participando activamente. Un día se ofreció a ayudarla a cargar sacos de tierra para el nuevo cantero de dalias. Otro le pidió que le enseñara a podar correctamente los rosales. «Nunca pensé que ensuciarme las manos con tierra pudiera resultar tan satisfactorio», comentó una tarde, mientras plantaban juntos chilcuagues, una planta de flor mexicana que Marisol había seleccionado especialmente para atraer colibríes. «La tierra nos conecta con lo esencial», respondió ella. «Mi abuela, que era de un pueblo de Michoacán, decía que cuando uno tiene problemas, debe meter las manos en la tierra para que ella absorba las preocupaciones. Tu abuela era sabia. ¿Qué más te enseñó?». Esta simple pregunta abrió la puerta a conversaciones más personales. Marisol le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo, hija de una madre soltera que trabajaba como enfermera y una abuela que conocía el lenguaje secreto de las plantas. Le habló de su beca para estudiar en la UNAM, de cómo quedó embarazada en su último año de universidad y de cómo Esteban, el padre de Lupita, desapareció al enterarse de la noticia. «No le guardo rencor», confesó mientras plantaban juntos. «Si él no tuvo el valor de quedarse, Lupita y yo estamos mejor sin él». Alejandro la escuchaba con genuino interés, admirando su fortaleza y dignidad. Poco a poco, también él comenzó a compartir fragmentos de su propia historia. Su infancia solitaria como hijo único de padres ocupados, los internados en Suiza, la muerte temprana de su padre y cómo asumió el control del imperio familiar antes de cumplir 30 años. «Siempre me dijeron que el éxito era lo único que importaba», explicó una tarde mientras compartían un café en la terraza, observando el atardecer sobre el jardín renovado. «Nadie me preparó para el vacío del éxito sin nadie con quien compartirlo». Marisol lo miró con una mezcla de compasión y entendimiento que Alejandro encontró desconcertante. No era la mirada calculadora de las mujeres que conocía, siempre evaluando su valor como partido o como billetera. Era algo más profundo, más auténtico. A medida que Julio avanzaba, su relación evolucionaba sutilmente. Alejandro comenzó a modificar su agenda para estar en casa durante las horas que Marisol trabajaba. Le pidió que le recomendara libros sobre botánica y jardinería, y realmente los leyó, sorprendiéndola con preguntas específicas sobre sistemas de riego o técnicas de poda. Un domingo, sabiendo que era su día libre, la llamó con un pretexto apenas disimulado. Una de las orquídeas mostraba signos de enfermedad y necesitaba su opinión experta. Cuando Marisol llegó a Villa Esperanza, encontró a Alejandro esperándola en la entrada. «La verdad es que todas las plantas están perfectas», confesó con una sonrisa culpable. «Pero pensé que a ti y a Lupita les gustaría conocer el Jardín Botánico de Chapultepec. Tengo entradas VIP para la exhibición de plantas carnívoras». La sorpresa en el rostro de Marisol fue genuina, pero más aún al ver la expresión de su hija, que esperaba en el auto con Manuel, radiante de emoción.
No tenías que inventar una emergencia de orquídeas, dijo Marisol, entre divertida y conmovida. Los hombres como yo no sabemos pedir las cosas directamente, respondió él con una franqueza que la desarmó. Aquel día en el jardín botánico marcó un antes y un después. Ver a Alejandro interactuar con Lupita, escuchando con paciencia sus interminables preguntas sobre por qué las plantas carnívoras comían insectos y no niños traviesos, respondiendo con una seriedad que hacía reír a la pequeña, mostrándole una faceta completamente nueva del hombre que creía conocer. «Serías un buen papá», comentó Lupita, con la sinceridad brutal de los niños, mientras comían helados en un café del parque. «Mi amiga Sofía tiene un papá nuevo que le compró un Xbox. ¿Tú me comprarías uno?» «Lupita», exclamó Marisol mortificada. Alejandro soltó una carcajada, la primera risa genuina que Marisol le escuchaba. «Primero tendría que preguntarle a tu mamá si está de acuerdo, y creo que ella preferiría que te comprara libros, ¿no?». La naturalidad con que respondió, sin incomodarse por la insinuación de la niña, sorprendió a Marisol. Observó a este hombre poderoso, acostumbrado a cerrar tratos millonarios, ahora completamente entregado a una conversación sobre videojuegos con una niña de 6 años, y sintió que algo se removía en su interior. Al anochecer, cuando Alejandro las llevó de vuelta a su departamento, Lupita se había quedado dormida en el asiento trasero. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de posibilidades no dichas. «Gracias por hoy», dijo Marisol, mientras el auto se detenía frente a su edificio. Hacía mucho que no veía a Lupita tan feliz. Alejandro la miró largamente antes de responder. «Yo también hacía mucho que no me sentía así». Dudó un momento antes de añadir: «He estado pensando en lo que dijiste sobre el doctor Gutiérrez. Quizás podría hablar con él». Marisol sintió que su corazón se aceleraba. «Puedo concertarte una cita si quieres». «Me gustaría», respondió él, y por un momento su mano rozó la de ella sobre el asiento, un contacto breve pero electrizante. Mientras Marisol subía las escaleras hacia su departamento, con Lupita dormida en brazos, sabía que algo significativo había florecido aquel día, tan frágil y promisorio como los nuevos brotes que comenzaban a aparecer en el jardín que habían creado juntos. La temporada de lluvias en Ciudad de México había alcanzado su punto más intenso. Aquella tarde de agosto, el cielo se oscureció prematuramente y las nubes descargaron su furia sobre la capital con una intensidad inusual. En Villa Esperanza, Marisol trabajaba apresuradamente para proteger las nuevas plantaciones que aún no estaban lo suficientemente arraigadas para resistir el embate del agua. «¡Marisol!», la voz de Alejandro resonó sobre el ruido de la lluvia. «Entra ya, es peligroso con estos rayos». Ella negó con la cabeza, empapada pero determinada. «Necesito terminar de cubrir los helechos y las dalias. Son demasiado frágiles todavía». Alejandro, protegido apenas por un paraguas que el viento amenazaba con arrebatarle, se acercó y comenzó a ayudarla sin decir palabra. Juntos, cubrieron las plantas más vulnerables con protectores especiales y aseguraron los tutores que sostenían los arbustos jóvenes. Para cuando terminaron, ambos estaban completamente empapados y el cielo había oscurecido por completo. Los truenos retumbaban amenazadores sobre la ciudad. «Imposible que te vayas así», dijo Alejandro, observando cómo el agua convertía las calles en pequeños ríos. «La colonia Narvarte debe estar inundada y los noticieros ya reportan caos en el transporte». Marisol pensó en Lupita, pero recordó que hoy se quedaría a dormir en casa de su abuela, como cada martes. «Llamaré a un taxi», dijo, aunque sabía que sería difícil conseguir uno con este temporal. «No seas terca», respondió él con firmeza. «Teresa te prestará ropa seca y cenarás aquí. Cuando amaine la tormenta, Manuel te llevará a casa». La mansión que Marisol siempre había visto desde la perspectiva del jardín resultó ser aún más impresionante por dentro. El ama de llaves la condujo a una habitación de huéspedes con baño privado, donde le proporcionó ropa seca, unos jeans que debían ser de la propia Teresa y un suéter fino que le quedaba ligeramente grande. «El señor dice que la espera para cenar cuando esté lista», informó Teresa con una sonrisa discreta. «En el comedor pequeño». El comedor pequeño resultó ser una estancia acogedora con una mesa para 6 personas, junto a un ventanal
que ahora mostraba el espectáculo de la lluvia iluminada por relámpagos ocasionales. La mesa estaba puesta solo para dos, con una elegancia sencilla que resultaba más íntima que ostentosa. Alejandro la esperaba de pie. También se había cambiado y llevaba un atuendo casual que Marisol nunca le había visto, jeans oscuros y un suéter de cachemira gris que suavizaba su habitual apariencia formal. «Gracias por quedarte a cenar», dijo, apartando caballerosamente la silla para ella. «Teresa ha preparado chiles en nogada. Es mi platillo favorito». «Es temporada», respondió Marisol con una sonrisa. «Mi abuela decía que no hay mejor momento para comerlos que en agosto, cuando las granadas están en su punto perfecto». La cena transcurrió con una naturalidad sorprendente. Hablaron de la renovación del jardín, que estaba casi completa, y de los planes para mantenerlo en el futuro. Alejandro le confió su idea de abrir el espacio una vez al año para una exposición benéfica de flores. «Sería lindo compartir lo que has creado», dijo, sirviéndole una copa de vino tinto. «Demasiada belleza para que la disfrute solo un hombre». «Ya no pareces el mismo hombre que conocí hace 3 meses», observó Marisol. «A aquel que se bañaba con arrogancia en medio del jardín abandonado». Alejandro rió, un sonido que ya no resultaba tan extraño como antes. «Quizás porque ya no soy ese hombre». Afuera, la tormenta arreciaba. Un trueno particularmente fuerte hizo que las luces parpadearan momentáneamente. Marisol se sobresaltó. «Tenemos generador», la tranquilizó Alejandro. «¿Te asustan las tormentas?» «No realmente, pero siempre pienso en la gente que vive en zonas inundables de la ciudad. Para ellos estas lluvias son una pesadilla recurrente». Alejandro la observó con renovado interés. La mayoría de las personas que frecuentaba jamás pensaría en los menos afortunados durante una tormenta. «A veces me pregunto por qué abandonaste la medicina para dedicarte a las plantas», comentó cambiando sutilmente de tema. «Pareces tener el instinto de sanar». «Las plantas son más predecibles que las personas», respondió ella. «Y cuando Lupita nació, necesitaba un trabajo con horarios más flexibles. El doctor Gutiérrez fue muy comprensivo, pero un hospital exige presencia constante». «¿Lo extrañas?» «El trabajo médico, quiero decir». Marisol consideró la pregunta. «A veces. Había casos donde realmente sentías que cambiabas una vida para siempre». Un silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Alejandro pareció sumirse en sus pensamientos mientras jugueteaba con la copa de vino. «La semana pasada visité al doctor Gutiérrez», confesó finalmente. «Tu recomendación fue acertada. Es un especialista excepcional». Marisol contuvo la respiración. «¿Y qué te dijo?» «Que tenías razón», respondió él con la voz ligeramente quebrada. «La cicatriz corresponde a una varicocele bilateral mal operada cuando tenía 17 años. Un interno inexperto realizó el procedimiento en Suiza, mientras yo estaba en el internado. Mis padres no estuvieron presentes, estaban de viaje en Singapur». Se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda mientras continuaba. «Durante 15 años, he vivido convencido de que jamás podría tener hijos. Consulté a los mejores especialistas de Nueva York, Londres, Berlín. Todos confirmaron el diagnóstico: esterilidad irreversible». Su voz se tensó. «¿Sabes lo que eso hace a un hombre? ¿Cómo te cambia?». Marisol guardó silencio, intuyendo que Alejandro necesitaba este momento de catarsis. «Me resigné. Me convencí de que no me importaba. Convertí mi limitación en una fortaleza. Sin hijos, podía ser libre, sin ataduras. Cuando una mujer mostraba interés genuino, yo la alejaba antes de involucrarme emocionalmente. Me transformé en lo que todos esperaban: el soltero codiciado, el playboy millonario que jamás se comprometía». Se volvió hacia ella, y Marisol vio algo que nunca pensó presenciar. Los ojos de Alejandro Montero brillaban con lágrimas contenidas. «Y ahora, este médico que ni siquiera conocía me dice que existe una posibilidad, una técnica nueva, experimental, pero con resultados prometedores en casos similares al mío». Su voz se quebró. «Después de tantos años sin permitirme soñar, ¿cómo manejo esta esperanza?». Marisol se levantó y, siguiendo un impulso, se acercó hasta colocarse frente a él. «Con valentía», respondió. «La misma valentía con la que has construido todo lo demás en tu vida. ¿Y si fracasa? ¿Si vuelvo a ilusionarme para nada? Entonces
Sabrás que lo intentaste, que no te rendiste. Por un instante, sus miradas se encontraron con una intensidad que ninguno había experimentado antes. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de aquella habitación había surgido algo más poderoso que el miedo o la incertidumbre. La cirugía está programada para el próximo mes, dijo Alejandro. El doctor quiere hacer más pruebas antes. Es un buen médico. Confía en él. Confío más en ti, respondió con una honestidad que la sorprendió. Fuiste la única que vio más allá de la cicatriz, más allá de los diagnósticos anteriores. Solo vi lo que estaba ahí, dijo ella con sencillez. A veces necesitamos ojos nuevos para ver posibilidades que siempre estuvieron presentes. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformaba por completo su rostro. Como un jardín abandonado que solo necesitaba a la jardinera correcta para florecer nuevamente. En ese momento, mientras la lluvia comenzaba a amainar afuera, ambos sintieron que algo nuevo florecía entre ellos, algo tan frágil y prometedor como los retoños que habían plantado juntos en el jardín renacido de Villa Esperanza. Septiembre trajo consigo un aire de renovación a Villa Esperanza. El jardín, ahora completamente transformado, mostraba su esplendor con dalias multicolores, bugambilias trepando por las paredes de cantera y un huerto de hierbas aromáticas que perfumaba el ambiente. Pero el cambio más significativo no estaba en las plantas, sino en el dueño de la mansión. Desde aquella noche de confesiones bajo la tormenta, algo había cambiado entre Alejandro y Marisol. Una complicidad silenciosa, una conexión que iba más allá de las palabras. El jardín, inicialmente solo un proyecto laboral, se había convertido en el símbolo tangible de su creciente cercanía. «El doctor Gutiérrez quiere verme nuevamente mañana», comentó Alejandro una tarde, mientras ambos revisaban el sistema de riego automatizado que acababan de instalar. «¿Me acompañarías?». La petición sorprendió a Marisol. Una cosa era recomendar al médico, otra muy distinta acompañarlo a una consulta tan personal. «¿Estás seguro? Es algo muy íntimo». «Por eso mismo», respondió él con una honestidad que ya no le resultaba tan difícil mostrar frente a ella. «Confío en tu criterio más que en el mío cuando se trata de temas médicos. Además», dudó un momento, «me gustaría que estuvieras ahí». Al día siguiente, entraron juntos al consultorio en la exclusiva Torre Médica de las Lomas. El doctor Gutiérrez, un hombre de unos 60 años con expresión afable, sonrió ampliamente al ver a Marisol. «Mi mejor asistente. Ahora entiendo por qué el señor Montero encontró el camino hacia mi consulta después de tantos diagnósticos erróneos». La consulta fue detallada y exhaustiva. El médico explicó con claridad la técnica revolucionaria que había desarrollado, sus tasas de éxito y los posibles riesgos. Marisol observó cómo Alejandro, acostumbrado a controlar cada situación, escuchaba ahora con humildad, haciendo preguntas pertinentes y aferrándose a una esperanza que apenas se permitía sentir. «La cirugía está programada para el 28 de septiembre», anunció Alejandro mientras regresaban a la mansión. «El doctor dice que es una fecha propicia. El equinoccio acaba de pasar y simboliza equilibrio. ¿Crees que es supersticioso?». «Es mitad zapoteca», sonrió Marisol. «Cree en la medicina moderna, pero también en los ciclos naturales». «¿Te incomoda?». «Al contrario. A estas alturas aceptaría bailarle a la luna llena si eso aumentara mis posibilidades». Ambos rieron, y el sonido de su risa compartida llenó el auto con una sensación de intimidad que ninguno había planeado, pero que ambos acogían con naturalidad. Durante las semanas previas a la cirugía, Alejandro intensificó su acercamiento, no solo a Marisol, sino también a Lupita. Todo comenzó cuando la niña tuvo que hacer un proyecto escolar sobre los tipos de plantas y sus cuidados. «Podría mostrarle el jardín», sugirió Alejandro. «Sería una clase práctica mejor que cualquier libro». Lo que iba a ser una visita rápida después de la escuela se convirtió en toda una tarde donde Alejandro, sorprendentemente, demostró haber aprendido más sobre botánica de lo que Marisol imaginaba. Con paciencia infinita, explicaba a Lupita los nombres científicos de las plantas, mientras la niña tomaba fotografías con el celular de su madre para su presentación. «¿Cómo sabes tanto de plantas ahora?», preguntó Marisol asombrada, cuando Lupita se alejó para examinar una mariposa. «He estado estudiando», confesó él con una timidez inusual.
Quería poder conversar con Lupita sin parecer un completo ignorante. Para sorpresa de Marisol, aquel día se convirtió en el primero de muchos. Alejandro comenzó a encontrar pretextos para incluir a Lupita en sus planes. Un domingo en el Papalote Museo del Niño, una tarde en la feria de Chapultepec, una visita al acuario Imbursa, donde la niña quedó fascinada con los tiburones. Poco a poco, sin forzar nada, Alejandro fue ganándose la confianza de la pequeña. «¿Alejandro puede venir a mi festival escolar?», preguntó Lupita una noche mientras Marisol la arropaba. «Es el próximo viernes y voy a hacer una flor de cempasúchil en la obra sobre el Día de Muertos». Marisol dudó. Una cosa era permitir salidas ocasionales, otra muy distinta incluirlo en eventos familiares importantes. «No sé si él pueda, corazón. Tiene muchas ocupaciones. ¿Pero puedo invitarlo, por favor?». Para su sorpresa, cuando mencionó el festival a Alejandro al día siguiente, esperando un rechazo diplomático, él canceló inmediatamente una reunión de negocios para poder asistir. «Es su primer papel protagónico, ¿verdad? No me lo perdería por nada». El día del festival Alejandro llegó con tiempo de sobra, vistiendo casualmente y cargando un ramo de girasoles para Lupita. Se sentó junto a Marisol en las incómodas sillas plegables del patio escolar, entre padres de familia que lo miraban con curiosidad apenas disimulada, preguntándose quién era aquel hombre elegante que aplaudía con entusiasmo cada aparición de la pequeña vestida de flor naranja. «Estuviste maravillosa», felicitó a Lupita al terminar la función, arrodillándose para quedar a su altura mientras le entregaba las flores. «La mejor flor de cempasúchil que he visto jamás». «¿De verdad lo crees?», preguntó la niña con ojos brillantes. «Palabra de honor», respondió él con solemnidad, extendiendo su meñique para sellar la promesa al estilo infantil. Aquel gesto simple y espontáneo conmovió a Marisol profundamente. Ver al poderoso Alejandro Montero, el implacable hombre de negocios, completamente entregado a un juego infantil, revelaba una faceta de él que pocos habían tenido el privilegio de conocer. A partir de ese día, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Ya no eran simplemente un empleador y su paisajista. Se había formado un vínculo que ninguno se atrevía a nombrar, pero que todos sentían. Lupita comenzó a preguntar por Alejandro cada día, y él encontraba tiempo para llamarla, aunque fuera unos minutos, interesándose genuinamente por sus actividades escolares y sus juegos. La mansión, que alguna vez había sido un espacio silencioso y solemne, ahora frecuentemente se llenaba con las risas de Lupita correteando por los pasillos. Teresa y Manuel, sirvientes de toda la vida, observaban el cambio con discreto beneplácito. «Nunca pensé que escucharía risas de niño en esta casa», comentó Manuel a su esposa una tarde. «El patrón parece otra persona cuando la niña está cerca». Un fin de semana particularmente memorable, Alejandro propuso un pequeño viaje a Valle de Bravo, donde poseía una cabaña junto al lago. Lo que Marisol esperaba que fuera una propiedad ostentosa, resultó ser una construcción rústica pero acogedora, con una vista espectacular al agua y los bosques circundantes. «Era de mi abuelo», explicó Alejandro, mientras asaban elotes en la fogata que habían preparado en el jardín. «El único lugar donde realmente me sentía niño. Por eso no he permitido que los arquitectos la modernicen como sugerían». Aquella noche, sentados bajo las estrellas junto al lago, con Lupita dormida en una hamaca cercana, Marisol sintió que estaban al borde de algo importante, algo que iba más allá de la amistad o el respeto profesional. «En 5 días es la cirugía», comentó Alejandro en voz baja mirando las llamas de la fogata. «Estoy nervioso, pero no por las razones que imaginas». «¿A qué te refieres?». «No temo al dolor o al procedimiento en sí. Temo…». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Temo a la esperanza, a permitirme creer que podría tener un futuro diferente. Un futuro con…». Su mirada se dirigió hacia la hamaca donde Lupita dormía plácidamente y luego hacia Marisol. No necesitó completar la frase. Bajo el cielo estrellado de Valle de Bravo, ambos comprendieron que, sin planearlo, habían comenzado a imaginar un futuro conjunto, una posibilidad que hasta hace poco hubiera parecido imposible, pero que ahora, como las plantas nuevas en el jardín renacido, comenzaba a echar raíces profundas en sus corazones. El día de la cirugía llegó finalmente. Alejandro ingresó al Hospital Ángeles de Pedregal con una mezcla de nerviosismo y esperanza.
Marisol lo acompañó hasta donde le fue permitido, sosteniendo su mano con firmeza mientras esperaban que la enfermera lo llamara. «Todo saldrá bien», le aseguró ella, apretando suavemente sus dedos. «Pase lo que pase», respondió él, mirándola intensamente. «Quiero que sepas que ya has cambiado mi vida. El resultado de esta cirugía no cambiará lo que siento». Antes de que Marisol pudiera responder, la enfermera apareció para llevárselo. Alejandro le dio un beso suave en la frente y se alejó por el pasillo blanco e impersonal, volteando una última vez para dedicarle una sonrisa que intentaba ser confiada. Las 5 horas que duró la intervención fueron eternas para Marisol. Aunque había insistido en que no era necesario que esperara, ella no podía imaginarse en ningún otro lugar. La cirugía, según había explicado el doctor Gutiérrez, era compleja pero prometedora. Buscaba revertir el daño causado por la operación anterior, restableciendo conductos que habían sido afectados y aliviando la obstrucción que impedía el flujo normal. Cuando finalmente el médico apareció en la sala de espera, su expresión era cautelosamente optimista. «La cirugía fue un éxito técnico», informó. «Pudimos reparar más daño del que esperábamos. Ahora solo queda esperar y ver cómo responde su cuerpo. Necesitará reposo absoluto durante 2 semanas. Después realizaremos las pruebas pertinentes». Los días de recuperación transformaron nuevamente la dinámica entre ellos. Alejandro, acostumbrado a dar órdenes y controlar todo a su alrededor, ahora se encontraba vulnerable y dependiente. Marisol, por su parte, asumió naturalmente el papel de cuidadora, organizando sus medicamentos, vigilando su alimentación y asegurándose de que cumpliera rigurosamente las indicaciones médicas. Lupita también participaba a su manera, dibujándole tarjetas de «recupérate pronto» y leyéndole cuentos que ella misma inventaba, donde un rey enfermo era curado por la magia de las plantas del bosque. Alejandro escuchaba embelesado estas historias, maravillado por la capacidad imaginativa de la niña y conmovido por su genuina preocupación. Una tarde, mientras Marisol cambiaba los vendajes de su abdomen siguiendo las instrucciones del médico, Alejandro la observaba con una intensidad nueva. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó en voz baja. «¿Qué cosa?». «Que por primera vez en mi vida adulta me siento completo», confesó. «Incluso ahora convaleciente, con dolor y sin garantías de que esto funcione, me siento más vivo que nunca». Marisol le sonrió, completando el vendaje con cuidado profesional. «Eso es porque finalmente te permitiste ser vulnerable. A veces necesitamos rompernos un poco para sanar adecuadamente». «Otra lección de la jardinera filosófica», bromeó él, aunque sus ojos reflejaban que entendía profundamente sus palabras. Octubre avanzaba, pintando de naranjas y dorados los árboles del bosque de Chapultepec, visible desde la terraza de Villa Esperanza. La recuperación de Alejandro progresaba favorablemente, y con ella, la cercanía entre él y Marisol se intensificaba cada día. Una tarde especialmente hermosa, cuando el sol de otoño bañaba el jardín con una luz dorada, Alejandro se sintió lo suficientemente fuerte para dar un paseo. Apoyado ligeramente en el brazo de Marisol, recorrieron los senderos que ella había diseñado, admirando cómo las plantas habían crecido y florecido bajo su cuidado. «Es increíble lo que has logrado aquí», comentó, deteniéndose junto a la fuente central que ahora funcionaba nuevamente, con el sonido relajante del agua cayendo sobre la antigua cantera. «Has devuelto la vida a este lugar, igual que a mí». Llegaron hasta un pequeño kiosco que Alejandro había mandado construir recientemente en la parte más elevada del jardín, desde donde se apreciaba toda la propiedad. El cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer y las primeras estrellas aparecían tímidamente en el firmamento. «Cuando era niño», dijo Alejandro mientras se sentaban en la banca del kiosco, «mi abuelo me contaba que las estrellas eran ventanas por donde los ángeles nos observaban. Dejé de creer en esas historias muy pronto, cuando entendí que en este mundo solo existen las cosas que puedes comprar o vender». Hizo una pausa, tomando la mano de Marisol entre las suyas. «Pero entonces llegaste tú y tu pequeña Lupita, y me enseñaron a ver el mundo de otra manera». Marisol sentía su corazón latir con fuerza. Durante meses, había luchado contra sus sentimientos crecientes, recordándose que Alejandro era su empleador, que pertenecían a mundos diferentes, que probablemente
Ella solo representaba un capricho temporal para él, pero la mirada que ahora le dirigía, transparente y vulnerable, desarmaba todas sus defensas. Alejandro comenzó sin saber exactamente qué quería decir. Él llevó una mano a su mejilla, acariciándola con una ternura que contrastaba con la imagen del hombre de negocios implacable que todos conocían. «Te amo, Marisol», dijo con sencillez. «No sé exactamente cuándo sucedió, pero te has convertido en el centro de mi universo, tú y Lupita. Y no me importa si la cirugía funcionó o no, si podré tener hijos biológicos o no. Lo único que me importa es que me permitas estar en sus vidas, no como empleador o benefactor, sino como un compañero de verdad». Las palabras que Marisol había contenido durante tanto tiempo fluyeron finalmente. «También te amo, y me aterra, porque nunca pensé volver a sentir esto por nadie después de lo que pasé con el padre de Lupita. Tenía mi vida organizada, mi independencia, y entonces apareciste tú completamente diferente a como imaginaba». Sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado, en un beso que contenía tanto tiempo de anhelo contenido, de sentimientos que habían crecido lentamente, como las plantas que rodeaban el kiosco. Un beso que marcaba no el inicio de algo nuevo, sino el reconocimiento de lo que ya existía entre ellos. Aquella noche, mientras Lupita dormía bajo el cuidado de Teresa en la mansión, Alejandro y Marisol se entregaron completamente el uno al otro en la cabaña del jardín. Para él, representaba la primera vez que hacía el amor de verdad, conectándose con alguien más allá del deseo físico. Para ella, significaba el renacimiento de su confianza, la valentía de abrir nuevamente su corazón después del abandono que había sufrido. Entre susurros y caricias descubrieron sus cuerpos, pero más importante aún, revelaron sus almas. Alejandro le contó sus miedos más profundos, sus inseguridades ocultas tras la fachada de éxito. Marisol compartió sus sueños postergados, su amor incondicional por Lupita, su deseo de crear belleza en el mundo. Bajo la luz plateada de la luna que se filtraba entre las cortinas, se amaron con la intensidad de quienes han encontrado finalmente su hogar en los brazos del otro. Y sin que ellos lo supieran, en esa unión perfecta y armoniosa, la naturaleza, a la que Marisol tanto respetaba y Alejandro había aprendido a valorar, obraba su propio milagro silencioso, donde la medicina moderna apenas comenzaba sus intentos de reparación. En el jardín, las flores nocturnas abrían sus pétalos al rocío, mientras dentro de la cabaña, la vida encontraba nuevos caminos, desafiando pronósticos y estadísticas, recordando que, a veces, el amor puede lograr lo que la ciencia apenas intenta explicar. Noviembre llegó a Ciudad de México con sus tradicionales vientos frescos y el aroma de cempasúchil y pan de muerto que inundaba las calles. El jardín de Villa Esperanza se había adaptado a la temporada con un pequeño altar de muertos que Lupita había insistido en colocar para honrar al abuelo de Alejandro y a la abuela de Marisol, creando así un puente simbólico entre sus familias. La relación entre Alejandro y Marisol se había consolidado durante las semanas posteriores a su primera noche juntos. Aunque ella había insistido en mantener su departamento en Narvarte para no apresurar las cosas, pasaba la mayor parte del tiempo en la mansión junto con Lupita, quien disfrutaba enormemente de tener un jardín completo como patio de juegos. Una mañana, mientras Alejandro asistía a una reunión de negocios, Marisol sintió un malestar extraño mientras supervisaba la poda de los árboles frutales. Una oleada de náuseas la obligó a sentarse a la sombra, recordándole sensaciones que no experimentaba desde... «No puede ser», murmuró para sí misma, haciendo cálculos mentales que la dejaron perpleja. Los días siguientes confirmaron sus sospechas: el retraso en su periodo, las náuseas matutinas, la sensibilidad en sus senos, todos síntomas que había experimentado 7 años atrás, cuando esperaba a Lupita. Pero esta vez, la situación era completamente diferente. Según todos los diagnósticos médicos, Alejandro era estéril. La cirugía era demasiado reciente para haber surtido efecto, si es que llegaba a funcionar. «Debo estar equivocada», se dijo, pero para salir de dudas, compró una prueba de embarazo en una farmacia lejos de Lomas de Chapultepec, donde nadie pudiera reconocerla. Cuando las 2 líneas rosadas aparecieron en el indicador, Marisol se quedó paralizada en el pequeño baño de su departamento,
con las manos temblorosas y la mente en completo caos. ¿Cómo explicaría esto? El único hombre con quien había estado en años era Alejandro, pero él naturalmente pensaría lo peor. Un embarazo que médicamente parecía imposible solo podía significar una cosa desde su perspectiva: infidelidad. Durante 2 semanas guardó el secreto, atormentada por la indecisión. Veía a Alejandro entusiasmado con los resultados preliminares de su recuperación, hablando con optimismo sobre las próximas pruebas de fertilidad que el doctor Gutiérrez realizaría en diciembre. ¿Cómo podría ahora llegar con esta noticia que desafiaría todo lo que él creía saber sobre su condición? «Te noto diferente», comentó Alejandro una noche mientras cenaban en la terraza. «¿Está todo bien? Pareces preocupada». «Solo cansancio», mintió ella, evitando su mirada. «El clima está cambiando y afecta a las plantas. Necesitan cuidados especiales». Pero Lupita, con esa intuición especial de los niños, fue menos fácil de engañar. «Mami, ¿estás enferma?», preguntó directamente una mañana, mientras Marisol corría al baño presa de las náuseas. «Te veo igual que a mi maestra Carmela, y ella va a tener un bebé». Aquella inocente observación fue la gota que colmó el vaso. Esa misma tarde, Marisol concertó una cita con una ginecóloga en una clínica discreta en la colonia Roma, lejos de los círculos médicos que Alejandro frecuentaba. La doctora Hernández, una mujer de mediana edad con expresión amable, confirmó lo que la prueba casera ya había indicado. Estaba embarazada de aproximadamente 6 semanas, pero la verdadera sorpresa llegó durante el ultrasonido. «¿Ve estos 2 puntos?», señaló la médica en la pantalla. «Parece que son 2 sacos gestacionales. Todavía es pronto para confirmarlo completamente, pero todo apunta a que serán gemelos». Gemelos. La palabra resonó en la mente de Marisol como un eco imposible. No solo estaba embarazada contra toda probabilidad médica, sino que esperaba 2 bebés. «¿Está completamente segura que el padre es infértil?», preguntó la doctora con delicadeza profesional. «Porque médicamente, absolutamente segura», la interrumpió Marisol. «Ha consultado a los mejores especialistas por años. Recientemente se sometió a una cirugía correctiva, pero todos dijeron que era demasiado pronto para resultados». La doctora Hernández se reclinó en su silla, pensativa. «He visto algunos casos excepcionales en mi carrera», comentó finalmente. «En ciertas circunstancias, las varicoceles severas pueden experimentar periodos de remisión espontánea. Son casos rarísimos, casi milagrosos, pero documentados en literatura médica. Quizás justo en ese momento, la posibilidad de una explicación médica, por improbable que fuera, dio a Marisol el valor que necesitaba. Esa noche, cuando Lupita ya dormía, pidió a Alejandro que la acompañara al jardín. «Necesito decirte algo importante», dijo, guiándolo hasta el kiosco donde semanas atrás se habían confesado su amor. Bajo el cielo estrellado de noviembre, Marisol tomó aire y soltó la noticia que había estado guardando. «Estoy embarazada, Alejandro». El rostro de él pasó por una serie de emociones en rápida sucesión: confusión, incredulidad, sospecha y finalmente una mezcla de asombro y dolor. «Pero eso es imposible», murmuró, su voz apenas audible. «A menos que, no hay ningún a menos que», lo interrumpió ella con firmeza, sosteniendo su mirada. «No ha habido nadie más, solo tú, lo juro por Lupita, que es lo más sagrado que tengo». «Pero todos los médicos dijeron, consulté a una ginecóloga hoy», continuó Marisol, y añadió la parte más increíble de todo. «Son gemelos, Alejandro. Estoy esperando gemelos. Y según la doctora, existen casos documentados de remisiones espontáneas en condiciones como la tuya. Rarísimos, pero existen». Alejandro se quedó inmóvil, procesando una información que desafiaba todo lo que había creído durante años. Marisol contuvo la respiración, preparada para cualquier reacción: ira, duda, rechazo. Lo que no esperaba era verlo caer de rodillas frente a ella, abrazándose a su cintura, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Es imposible», repetía entre sollozos entrecortados que se transformaban gradualmente en risas de pura incredulidad. «Es imposible y sin embargo está pasando». Al día siguiente, ambos visitaron al doctor Gutiérrez, quien recibió la noticia con asombro científico.
Después de realizar sus propias pruebas y consultar los resultados del ultrasonido, confirmó la teoría de la doctora Hernández. En mis 30 años de práctica, solo he visto 2 casos similares, explicó. Existe la posibilidad de que, justo antes de la cirugía, experimentaras un periodo de remisión espontánea, o quizás la propia preparación para la cirugía, con la reducción de inflamación mediante medicamentos, creó una ventana temporal de fertilidad. Sea como sea, estamos ante lo que solo puedo describir como una afortunada anomalía médica. Mientras observaban la pantalla donde se distinguían claramente 2 pequeños sacos gestacionales, Alejandro tomó la mano de Marisol con fuerza. Sus ojos, que una vez solo reflejaban cinismo y desilusión, ahora brillaban con una alegría que parecía iluminar toda la habitación. «Vas a ser padre», susurró Marisol, apretando su mano. «De gemelos». «Y tú me has dado este milagro», respondió él, y sin previo aviso se arrodilló nuevamente, esta vez sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Iba a hacer esto este fin de semana, en una cena romántica», confesó. «Pero no puedo esperar ni un minuto más. Marisol Flores, has transformado mi jardín, mi vida y ahora mi futuro. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?» Allí mismo, en el consultorio médico del doctor Gutiérrez, rodeados de diplomas y equipos de ultrasonido, Marisol respondió con un sí que sellaba una historia de amor que había florecido donde nadie esperaba. Entre las plantas de un jardín abandonado y el corazón de un hombre que había dejado de creer en milagros. Diciembre cubrió Ciudad de México con su característico frío seco y cielos despejados de un azul intenso. En Villa Esperanza, los preparativos navideños se mezclaban con los planes de boda y la adecuación de la mansión para recibir a las gemelas que llegarían en el verano siguiente. Alejandro Montero, el hombre que alguna vez había sido conocido en los círculos empresariales como el tiburón por su frialdad en los negocios, ahora pasaba horas investigando las mejores cunas, los colchones más seguros y las pinturas ecológicas para habitaciones infantiles. El ala este de la mansión, anteriormente destinada a una colección de arte que nunca le había importado realmente, estaba siendo completamente renovada. «Quiero que sea perfecto», comentaba con entusiasmo mientras revisaba los planos con el arquitecto. «Luz natural, sistema de filtración de aire, materiales no tóxicos. ¿Podemos instalar un sistema de monitoreo conectado a nuestros teléfonos?» Marisol observaba esta transformación con una mezcla de asombro y ternura. El hombre que meses atrás había encontrado desnudo en el jardín, exhibiendo su arrogancia como un escudo, ahora se quedaba despierto hasta la madrugada leyendo libros sobre desarrollo infantil y embarazos múltiples. «¿Sabías que las gemelas pueden comunicarse entre sí dentro del útero?», le preguntó una noche, mientras acariciaba su vientre a un plano. «Incluso tienen un lenguaje gestual propio que mantienen durante los primeros años de vida. Te has convertido en todo un experto», sonrió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. «Tengo 7 años de paternidad que recuperar», respondió él, besando su mano con devoción. «Además, tengo una excelente maestra». Esa maestra era, sin duda, Lupita. La pequeña de 7 años había acogido la noticia del embarazo con una emoción desbordante, especialmente cuando supo que tendría 2 hermanas. Para sorpresa de Marisol, la niña y Alejandro habían desarrollado un vínculo extraordinario, casi como si la sangre realmente los uniera. «¿De qué color pintamos el cuarto de las bebés?», preguntó Alejandro una tarde a Lupita, mostrándole un catálogo de colores. «Rosa», exclamó inmediatamente la niña. «¿No crees que es muy típico para niñas?», cuestionó él, queriendo desafiar los estereotipos. Lupita lo miró con la seriedad de quien explica algo evidente. «El rosa es bonito, a mí me gusta. Pero podemos poner también azul cielo, como cuando vamos a Valle de Bravo y el cielo se refleja en el lago». Alejandro consideró la sugerencia con la misma seriedad con que habría evaluado la propuesta de un socio de negocios. «Rosa y azul cielo, como un atardecer. Es perfecto, arquitecta Lupita». La niña sonrió orgullosa ante el título, uno de los muchos juegos que habían desarrollado. Para ella, Alejandro no era simplemente el novio de mamá o el señor rico, era su cómplice, alguien que la tomaba en serio y valoraba sus opiniones, algo que su padre biológico nunca había hecho. Juntos seleccionaron no solo los colores, sino también los muebles, las cortinas y los juguetes educativos que decorarían la habitación de las gemelas.
Lupita insistió en que necesitarían una biblioteca infantil porque a los bebés les gusta que les lean cuentos, aunque no entiendan las palabras. Una tarde, mientras Marisol descansaba, víctima del cansancio del primer trimestre, encontró a Alejandro y Lupita en el jardín, sentados bajo el ahuehuete centenario. Él sostenía un libro sobre constelaciones y le explicaba a la niña cómo encontrar la Osa Mayor en el cielo nocturno. Cuando yo era niño, lo escuchó decir, mi abuelo me enseñó que las estrellas son como una familia. Aunque parezcan separadas, forman figuras cuando las unes con líneas imaginarias. Como nosotros, tú, tu mamá, las gemelas y yo, diferentes pero unidos en algo hermoso. La transformación de Alejandro no se limitaba a su vida familiar. En el ámbito profesional, sorprendió a sus socios al anunciar que reduciría su carga de trabajo para estar más presente en casa. Además, creó una fundación para apoyar a madres solteras emprendedoras, inspirado por la historia de Marisol. Es lo mínimo que puedo hacer, explicó cuando ella le preguntó sobre esta iniciativa. Pienso en cuántas mujeres como tú están luchando solas, con talento y capacidad, pero sin las oportunidades adecuadas. Sin embargo, el cambio más profundo ocurrió una tarde de enero, cuando Marisol lo encontró revisando una lista de nombres y números telefónicos en su despacho. ¿Qué haces?, preguntó curiosa. Algo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió con una seriedad poco habitual. Estoy contactando a las mujeres que lastimé en el pasado. Quiero disculparme por mi comportamiento. Marisol lo miró sorprendida. ¿Por qué ahora? Porque no puedo enseñar a nuestras hijas sobre respeto y honestidad si no arreglo primero los errores de mi pasado, explicó. Usé a muchas mujeres como distracciones, tratándolas con frialdad cuando se acercaban demasiado. Merecen al menos una disculpa sincera. Durante las semanas siguientes, Alejandro se reunió con varias de sus exparejas. Algunas rechazaron verlo, otras aceptaron sus disculpas con diversos grados de escepticismo o gratitud. La última de ellas fue Paulina, su ex prometida, ahora casada y con un hijo pequeño. Nunca pensé verte así, comentó ella después de escuchar su historia. Te ves diferente, en paz. Lo estoy, confirmó él. Ahora entiendo que cuando me dejaste fue lo mejor para ambos. Nunca hubiera descubierto esta versión de mí mismo si las cosas hubieran sido diferentes. A medida que el embarazo avanzaba y el vientre de Marisol comenzaba a mostrar la evidencia de las dos vidas que crecían dentro, Villa Esperanza se transformaba físicamente para reflejar el cambio espiritual de su dueño. Los salones fríos y formales fueron redecorados con colores cálidos. El comedor principal, antes usado solo para cenas de negocios, ahora acogía almuerzos familiares donde Lupita ocupaba un lugar de honor. Las risas infantiles que una vez Alejandro pensó que jamás escucharía en su hogar, ahora resonaban en los pasillos cada tarde cuando Lupita regresaba de la escuela. Manuel y Teresa, testigos silenciosos de la transformación, intercambiaban miradas de complicidad al ver al patrón gateando por el suelo durante los juegos de escondite o aprendiendo a trenzar el cabello de la niña. Si alguien me hubiera dicho hace un año que te vería así, comentó Marisol una noche, mientras Alejandro organizaba por tercera vez los pequeños conjuntos de ropa que había comprado para las gemelas, habría pensado que estaba loco. Él la miró con una sonrisa que ya no tenía rastro del cinismo de antaño. Yo también, pero ahora no puedo imaginarme siendo de otra manera. Hizo una pausa, acercándose para acariciar su vientre abultado. Es como si toda mi vida anterior hubiera sido solo la preparación para este momento. Como si todas las decisiones, incluso las equivocadas, me hubieran conducido hasta aquí. Mientras la primavera se aproximaba a Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de jacarandás en flor, la transformación de Alejandro Montero era completa y evidente para todos. Del hombre amargo y seductor despiadado que había sido, emergió un compañero devoto, un padre ansioso para Lupita y un futuro papá emocionado que contaba los días para conocer a sus hijas. La mansión, alguna vez símbolo de su soledad y ostentación, se había convertido finalmente en lo que siempre debió ser, un hogar. Un lugar donde las risas reemplazaron al silencio, donde el amor disolvió amarguras pasadas y donde un jardín, alguna vez abandonado, ahora florecía con la misma intensidad que la familia que crecía dentro de sus muros.
El verano llegó a Ciudad de México con su característica temporada de lluvias. Julio transformó el paisaje urbano con aguaceros vespertinos que limpiaban el aire y reverdecían los parques. En Villa Esperanza, el jardín diseñado por Marisol alcanzaba su máximo esplendor, como si cada planta compitiera por mostrar su belleza más radiante. La fecha prevista para el nacimiento de las gemelas estaba programada para mediados de agosto, pero como suele ocurrir con los embarazos múltiples, las pequeñas decidieron adelantarse. Una madrugada de finales de julio, Marisol despertó a Alejandro con un apretón en el brazo. «Creo que ya es hora», susurró, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que Alejandro, pese a toda su preparación y lectura, vivió en un estado de aturdida anticipación. El trayecto hasta el Hospital Español, las llamadas a Teresa para que cuidara de Lupita, el ingreso a la sala de partos, todo parecía ocurrir en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. «Respira conmigo», le indicaba a Marisol, mientras ella enfrentaba cada contracción con la misma fortaleza silenciosa con que había enfrentado todos los desafíos de su vida. 12 horas después, el llanto de la primera bebé resonó en la sala. 3 minutos más tarde, su hermana la acompañó con un llanto igualmente vigoroso. «Son perfectas», anunció la doctora, colocando a las pequeñas sobre el pecho de Marisol. 2 niñas completamente sanas. Alejandro, quien había permanecido firme junto a Marisol durante todo el parto, se derrumbó en una silla cercana, abrumado por una emoción que jamás había experimentado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras contemplaba a su esposa sosteniendo a sus hijas. Una imagen que durante años había considerado imposible. «Gracias», fue todo lo que pudo articular cuando finalmente le permitieron sostener a una de las pequeñas. La niña, envuelta en una manta rosa, abrió brevemente sus ojos oscuros, como reconociendo la voz que durante meses le había hablado a través del vientre materno. En la sala de espera, Lupita aguardaba impaciente junto a su abuela y Manuel. Cuando finalmente le permitieron entrar, la niña avanzó con pasos cautelosos, sosteniendo un pequeño ramo de flores que ella misma había cortado del jardín esa mañana. «¿Puedo verlas?», preguntó en un susurro, asomándose a la cama donde Marisol descansaba con las gemelas. «Claro que sí», respondió Alejandro, levantándola para que pudiera observar mejor a sus hermanitas. «Valentina y Esperanza, saluden a su hermana mayor, Lupita». Los ojos de la niña se abrieron con asombro. «¿Se parecen a mí cuando era bebé?». «Un poco», sonrió Marisol, «pero cada bebé es único, como cada flor en nuestro jardín. Les traje estas», dijo Lupita, mostrando su pequeño ramo. «Tú dijiste que las flores expresan lo que sentimos cuando no tenemos palabras». Alejandro sintió que su corazón se expandía ante la ternura del gesto. Colocó las flores en un vaso junto a la cama, creando el primer recuerdo de muchos que compartirían como familia. Los meses siguientes transformaron por completo la dinámica de Villa Esperanza. La mansión, que una vez había sido un espacio de silencio y soledad, ahora vibraba con vida a todas horas. Los llantos nocturnos, las canciones de cuna, el constante ir y venir de biberones y pañales. Alejandro, quien alguna vez había dirigido implacablemente a ejecutivos e inversores, ahora se encontraba completamente entregado a la tarea más desafiante de su vida: ser padre. «Nunca pensé que dormir 3 horas seguidas se convertiría en mi mayor lujo», bromeaba mientras mecía a Esperanza una noche, intentando que conciliara el sueño. Marisol, quien cargaba a Valentina, sonrió comprensiva. «¿Te arrepientes?». «Ni por un segundo», respondió él con absoluta certeza. «Cada minuto de sueño perdido vale la pena por estar aquí con ustedes». Para sorpresa de muchos, Alejandro había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales. El imperio que había construido con tanto esfuerzo seguía funcionando eficientemente, pero sus prioridades habían cambiado radicalmente. Ahora, su agenda se organizaba en torno a los horarios de sus hijas, no al revés. El jardín se convirtió en el corazón de su vida familiar. Tan pronto como el clima lo permitía, Marisol trasladaba a las gemelas al exterior, colocándolas bajo la sombra protectora del ahuehuete, donde todo había comenzado. Lupita, adaptándose maravillosamente a su papel de hermana mayor, les contaba historias sobre cada planta y flor,
creando su propio lenguaje con las pequeñas. Una tarde de noviembre, mientras celebraban el bautizo de las gemelas en una ceremonia íntima en el jardín, Alejandro observó a su alrededor con una sensación de plenitud que jamás había imaginado posible. Amigos cercanos, la familia de Marisol, incluso algunos de sus antiguos rivales de negocios que ahora veían con respeto su transformación, todos reunidos para celebrar no solo a las niñas, sino lo que representaban. Un milagro que desafiaba pronósticos y estadísticas. ¿En qué piensas?, preguntó Marisol, acercándose a él mientras los invitados disfrutaban del banquete preparado por los mejores chefs de la ciudad. «En lo afortunado que soy», respondió, abrazándola por la cintura, «y en lo cerca que estuve de perderme todo esto». Juntos observaron a Lupita, quien mostraba orgullosa a sus hermanitas a los invitados. Las gemelas, idénticas para muchos pero perfectamente distinguibles para su familia, observaban el mundo con curiosidad desde los brazos de su hermana mayor. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», comentó Alejandro, «que todo comenzó con un simple vistazo. Tú, observando una cicatriz que todos los demás habían visto como una sentencia definitiva». Marisol apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. «Siempre he creído que las cicatrices no son finales, sino nuevos comienzos. Como cuando podas una planta, parece un daño, pero en realidad estás permitiendo un crecimiento nuevo y más fuerte». Con el paso de los meses, las gemelas crecieron saludables y felices. Sus personalidades, aunque distintas, compartían la curiosidad por el mundo natural que las rodeaba. Valentina, la mayor por aquellos escasos minutos, mostraba una determinación que recordaba a su padre. Esperanza, más contemplativa, parecía haber heredado la conexión innata de su madre con todo lo viviente. Una tarde primaveral, con las jacarandás tiñendo la ciudad de púrpura, Alejandro encontró a Marisol y las tres niñas en el mismo rincón del jardín donde años atrás la había descubierto observándolo en la tina de cobre. Las pequeñas, que ya daban sus primeros pasos inseguros, perseguían mariposas entre risas, mientras Lupita les enseñaba a no lastimarlas. «A veces», dijo Alejandro sentándose junto a Marisol, mientras sostenía a las gemelas que habían corrido a sus brazos, «necesitamos a alguien que vea más allá de nuestras cicatrices para descubrir que la curación siempre fue posible». Marisol sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Y a veces un jardín abandonado solo necesita las manos correctas para florecer nuevamente». Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Ciudad de México, proyectando una luz dorada sobre Villa Esperanza, los cinco permanecieron unidos en aquel espacio que había sido testigo del inicio de su historia. El jardín, como la familia que ahora lo habitaba, había florecido más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado posible, demostrando que incluso en los terrenos más áridos, el amor puede echar raíces y transformar lo imposible en milagro.